preguntarte ¿en qué grado es posible realizar esto que está impulsando Lula da Silva desde Brasil, algo que tiene que ver con la fake news, con las redes sociales? Digamos, desde lo estructural, ¿qué tan sencillo es poder anular y de repente asegurarle a todo un pueblo que no puede ingresar a ciertas aplicaciones o a ciertas redes sociales o cancelar todas las fake news en todo un país? Bueno, digamos que hay regiones del mundo y países, como puede ser la Unión Europea o Australia, que ya vienen regulando legalmente plataformas digitales, por ejemplo, restringiendo el uso en algunos ámbitos, puede ser la escuela, o restringiendo el uso para menores de 16 o de 13 años en algunos horarios. Por supuesto, son reglas de juego legales que establecen los parlamentos en esos lugares que mencioné, que tienen agujeros, es decir, no son perfectas como normas legales porque, bueno, es muy común, por ejemplo, chicos y chicas menores de 13 años que a veces para sacar una cuenta en Facebook o en Instagram mienten la edad y dicen que son mayores de 13. Bueno, quiero decir, no son perfectas, pero son normas que dan una pauta respecto de lo que, por ejemplo, en Europa o en Australia se espera que las redes, las compañías dueñas de estas redes, respeten en cuanto a sus contenidos. Inglaterra, en el año 2023, a raíz de un hecho que es parecido al que motivó ahora a Lula a decir esto, que va a mandar al Congreso brasileño, etcétera. En Inglaterra hubo un caso parecido al de Brasil. En Brasil ahora, en abril, hubo un hecho bastante conmocionante porque un adolescente quiso suicidarse por acoso y bullying en una de las redes sociodigitales. En Inglaterra había pasado algo parecido, salvando las distancias, que es una chica que se suicidó directamente, con muchas autolesiones y que venía viendo videos de autolesiones en Instagram, ¿no? Entonces sus padres promovieron una gran campaña de concientización y eso, después de como 5 años de tramitación en el Parlamento inglés, condujo a que Inglaterra adoptara y tiene una ley que se llama deber de cuidado, que le impone deberes de cuidado a las plataformas. Es decir, le dice a Meta, viste que es la dueña de Facebook y de Instagram, ustedes tienen que hacer una supervisión estructural, o sea, tienen que la empresa dueña de la plataforma tiene que, por más que no crea los contenidos que circulan en Instagram, Meta lo que debería hacer, según el Congreso del Parlamento inglés, es detectar, tener mecanismos de detección de contenido violento, de contenido de autolesiones, de suicidio, por ejemplo. Y bueno, no cuesta mucho imaginar que si Meta, vieron que es una red muy pacata en lo moral, ¿no? O sea, impide, por ejemplo, desnudos femeninos, no así masculinos. O sea, un hombre puede mostrarse desnudo de la cintura para arriba, pero una mujer no, en Meta. Entonces, si tienen mecanismos de detección tan sofisticados como para identificar o para diferenciar un pecho masculino de un pecho femenino, que según la edad y según los pechos, tampoco quiero extenderme en este punto, pero se entiende, pueden no ser en algunos casos tan distintos. Si tienen los mecanismos tecnológicos para eso, entonces aplíquenlos para detectar contenido violento o de desinformación manifiesta. Eso es lo que le dicen estos gobiernos. Martín. Repito, perdón, o sea, estoy diciendo que hay ejemplos que funcionan, no estoy diciendo que funcionen a la perfección, porque por supuesto tienen muchos errores, ¿no? Martín, hablabas de las medidas que habían tomado en Europa de eliminar los celulares de las escuelas y en medidas como periféricas a las redes en sí. En Brasil, si tengo bien el dato, en febrero se empezaron a implementar esto de colegios sin celulares. Quería saber si sabía si había arrojado algún dato positivo, pero también entender que el regular las redes sociales no es solo estas medidas que se hacen en complementación, o sea, por fuera de las redes en sí, si esto va a atacar a Internet como plataforma, que la libertad en algún punto es la bandera principal. Bueno, en cuanto al tema de celulares y escuelas, que es un debate súper importante, yo diría que hay varios países que lo han prohibido y, bueno,
más allá de que no es fácil de implementar, pienso, por ejemplo, en escuelas públicas en la Argentina, no es fácil porque son escuelas que tienen una infraestructura muy debilitada, en parte por la crisis de financiamiento educativo que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, eso no es fácil de implementar. Ahora, si superado el escollo logístico, digamos, de dónde ponen los celulares, etcétera, etcétera, se puede implementar, te diría que es un ensayo interesante que puede tener algún tipo de resultado pedagógico y que obviamente, según el tipo de materia o de ejercicio que los chicos tengan que hacer y las chicas, bueno, eventualmente sacarán los celulares para hacer algún ejercicio, porque obviamente parte de la educación consiste también en saber manejarse con dispositivos móviles, que por otro lado las chicas y los chicos lo tienen incorporado desde que nacen. En cuanto a lo otro, bueno, esto de que Internet es un territorio de libertad es relativo para mí. ¿Por qué? Porque las compañías, las Big Tech, las dueñas de las grandes plataformas que usamos, sea el motor de búsqueda de Google, YouTube, que es de Google, Instagram, Meta, o los servicios en la nube de Amazon, cualquiera de ellas, las Big Tech, tienen una programación algorítmica, es decir, que nosotros como usuarias y usuarios no somos libres de hacer lo que queremos con ellas. Es decir, si yo te puedo decir, si uno pone determinadas palabras clave en Twitter o ahora X que molestan a Elon Musk lo que ha hecho con periodistas y con parlamentarios incluso es directamente censurar cuentas o hashtags que son tendencias en Twitter, en X. Entonces, libertad plena no hay. Lo que sí hay son reglas de juego que son muy viscosas, en muchos casos son opacas y son difíciles de apreciar por el usuario de a pie que no está especializado en estas cosas, pero son las empresas las que ponen esas reglas, las empresas dueñas de las plataformas. Mi planteo es que yo prefiero que haya leyes que se debatan en congresos, porque a los congresos finalmente los elige la población. A Zuckerberg no le eligió nadie. Claro. Entonces, y Zuckerberg no tiene ninguna preparación para decir de este tema podemos hablar y de este tema no podemos hablar. Elon Musk tampoco. O sea, ¿por qué ellos tienen un atributo que no tiene ningún ser humano en el planeta y no lo tienen los congresos? Yo lo que diría es, me parece que son temas que por lo menos ameritan una discusión más amplia socialmente que exceda a un empresario que puede ser muy innovador en lo suyo, pero que no puede imponerle al resto del mundo temas y de los que se habla y de los que no, y lo que vieron que en las redes se llama mucho shadow banning, que es restarle visibilidad, o sea, no eliminar una cuenta. No es que dicen, bueno, ahora Martín Becerra lo censuramos, que hay muchos casos en donde sí se lo censura, sino que directamente en la programación algorítmica le restan exposición. Claro. Entonces, en el For You de YouTube o en el For You de TikTok, eso no te aparece. De hecho, el propio Lula, que estuvo hace 10 días en Pekín, en China le pidió al gobierno chino, esto es muy gracioso, pero es así, le pidió ayuda para que en TikTok Brasil los contenidos bolsonaristas, los contenidos que en general llaman al golpe de Estado contra Lula, no tengan tanta visibilidad. Eso para mí es como que transparenta algo que tenemos muy opaco, muy poco consciente, ¿no? Que es que efectivamente con decisiones de empresas, porque TikTok es una empresa privada, pueden aumentar o restarle visibilidad a algunos temas. Martín, ¿te parece, en base a esto que nos estás contando y tal vez haciendo una lectura de lo que viene pasando, sobre todo con el gobierno nacional aquí en Argentina, la política está terminando de entender que sí o sí va a tener que meterse de lleno a, no digo el control absoluto, pero sí el manejo de las redes sociales de otra forma como lo veníamos conociendo, al menos desde la política? Bueno, sí, la política en esto, sobre todo en la Argentina lo vemos bien, es muy sensible a estos cambios, sobre todo para hacer campaña política, eso está claro. Y bueno, por supuesto, el gobierno nacional de Milei en este sentido tiene ventaja, en el sentido de que tiene muchas, vamos a llamarle comunidades, muchos grupos afines, que son incluso previos a la entrada de Milei en política, que ya tenían influencers, ¿no es cierto? O sea, gente que tiene destreza técnica, vamos a decir, y conocimiento, y que ahora además tiene no solamente conocimiento y destreza técnica, sino que tiene los recursos del gobierno, del Estado, a favor.
De hecho, ayer hubo una denuncia de Alconada Amón en La Nación, que habla un poco del cruce entre recursos estatales, fondos de la CIDE y manejo comunicacionales del gobierno. Bueno, eso es una preocupación, y por eso digo, me parece que podemos seguir barriendo bajo la alfombra todo esto como si fuera un problema ajeno, pero es un problema que atañe a nuestro cotidiano y que me parece que sería interesante que los congresos, la política, los medios, bueno, nosotros los que estamos en las universidades dando clase, empecemos a tomar nota, porque al final esto se traduce en percepciones, en comportamientos, en mayor violencia en el trato cotidiano en un colectivo o en el mercado. Bueno, tiene repercusión, no es que es completamente ajeno, no estoy hablando de Elon Musk y queda muy lejos de nuestra práctica común, ¿no? Martín, consultarte por, quedarnos acá en lo que está ocurriendo en Argentina, pero, a ver, desde lo que fue la ley de medios hasta esta parte pasó de todo, entre ellos el desguace de esa propia ley. Y digo, pensando en cómo quedó un poco hoy por hoy el mapa comunicacional, hace poquito nos enteramos que Milei, por ejemplo, que vela por la libertad, suspendió la compra telefónica por parte de Telecom, entre otras cuestiones. ¿Qué lectura haces de lo que está ocurriendo en este sentido hoy por hoy en la República Argentina? Bueno, a nivel más estructural, hay como una paradoja acá, que es nuestro presidente siempre deseoso de sacarse selfies con los capos de la Big Tech de Silicon Valley en Estados Unidos, pero al mismo, digamos, mientras hace eso, hay un proceso más subterráneo que podríamos calificar, entre muchas comillas, como nacionalización de la propiedad de muchas empresas de comunicación. Cuando digo nacionalización me refiero a que empresarios o empresas o grupos nacionales compran licencias, empresas que hasta hace poco tiempo estaban en manos de capitales extranjeros. Por ejemplo, Telecom, que es los accionistas del Grupo Clarín, manejan Telecom, que compra Telefónica, que es una mega operación, es la concentración más grande de la historia de las comunicaciones en la Argentina, que ahora está siendo observada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cuyo funcionario designó Milei, y por el ENACOM, cuyo interventor designó Milei. Pero también licencias de la red Telefe. Ustedes, por ejemplo, en Santa Fe, Canal 13 de Santa Fe, les pregunto, que no lo sé. ¿Sigue siendo de Telefe Buenos Aires? Es decir, de Paramount. Sí, es de... Sí, sigue siendo Telefe Buenos Aires. De la empresa que hoy es Telefe, sí. Depende de Córdoba. Ok, pero vieron que Telefe Buenos Aires, o sea, que es de Paramount, que es un grupo extranjero, sí vendió muchas otras licencias de lo que era la red Telefe histórica. Sí, claro. Por ejemplo, en Neuquén. Entonces, y los que compran esas licencias son en general grupos de capitales argentinos. Entonces, ahí yo veo una interesante paradoja de... Hay muchas modificaciones en la estructura del sistema de medios y de telecomunicaciones en el último año y medio o en los últimos 2 años, y de hecho hay grupos muy ligados al gobierno que están creciendo mucho. Por ejemplo, el que está ligado con el canciller Buertein, el grupo del Observador, que compran medios, ¿no?, que avanzan en este sentido. Hay desplazamientos, incluso intramedio, por ejemplo, América 24, que incorporó buena parte de los conductores y animadores que tenía La Nación Más y alguno de TN, para hacer una señal oficialista. O sea, hay mucho movimiento. Lo que no veo, alguno de ustedes que recién me preguntaba respecto de la ley audiovisual, aquella del año 2009, lo que no veo es un debate público sobre esto, pero movimiento hay un montón. Porque a su vez, Martín, digo, lo que se da en esta reconfiguración del mapa de medios, lo que antes quizás quedaba afuera, en realidad porque quizás no existían, son los canales de stream que hoy por hoy terminan ocupando o están empezando a ocupar ya desde hace algún tiempo un espacio, un lugar en la discusión pública que antes no lo hacían. Estuvo el presidente 6 horas en uno hace nada. Totalmente. Hay también, como ustedes dicen, nuevos formatos, nuevos soportes tecnológicos. Y bueno, veremos, hoy el fenómeno de los canales de stream es volcánico, incluso muchos medios tradicionales
se van adoptando también transmisiones en stream, porque, bueno, les reporta sobre todo en públicos más jóvenes, ¿no es cierto? Veremos cuánto de este fenómeno, que ahora es muy espumoso, cuánto queda en los próximos años, pero efectivamente, y ahí también es muy interesante mirar estructuralmente cuáles son los capitales, las empresas y los capitales de la política que apuestan a los canales de stream, que evidentemente están cubriendo una necesidad. O sea, más allá de que en algún caso uno pueda interpretar que hay cierta espuma o hay mucha inflación, digamos, del fenómeno, está claro que a capas medias, urbanas, jóvenes, les interesa, hablan de esos temas y son interpelados, incluso más allá del tema político. Los canales de stream más masivos son más de entretenimiento que de política, ¿no? Sí. A mí lo que me llama la atención mucho es cómo cambió ese paradigma, y ya dialogando un poco más de la comunicación en general, que no sé si antes o en la tele teníamos lo que más se veía durante toda la mañana eran programas de entretenimiento de 3 o 4 horas. Incluso mucha gente en el trabajo que hoy consume entretenimiento, que yo digo, che, pucha, ¿qué estás haciendo para poder concentrarte mirando eso, no? Pero es verdad lo que decís, los principales programas o canales que hoy son Luzu y Olga en streaming son programas lisa y llanamente de entretenimiento que quizá no te tiran una sola noticia durante 3 horas. Totalmente. De hecho, no sé si fue cuando murió el Papa Francisco. Sí. Me parece que Lali lo dijo. Estuvieron, claro, toda la mañana con Lali, claro, y hasta que al final de la entrevista ella dice, bueno, che, digamos algo, que murió el Papa, o sea, onda, ¿no? Sí. Sí, es una agenda totalmente disociada de lo que los que somos más sobreinformados y sobrepolitizados tenemos, ¿no? Totalmente. Martín, la última al menos de mi parte para no abusar tampoco de tu tiempo, y algo mencionábamos al principio de la entrevista. ¿Te preocupó esto que pasó en las elecciones en Buenos Aires con este video, más allá de que era muy burdo, que rápidamente se determinó que era una fake news y demás? ¿Te preocupan que ese tipo de cosas hayan llegado tan rápido? No sé, yo imagino hasta en capítulos de Black Mirror no llegábamos a este tipo de cosas, pero bueno, ¿te sorprendió, te preocupa que se estén dando este tipo de hechos aquí en Argentina? Sí, primero creo que es novedoso, porque en otros países habíamos visto campañas sucias con deepfakes, y en la Argentina todavía no a esta escala, y bueno, esto fue para mí la primera deepfake así muy importante, además amplificada por la cuenta del presidente y de ministros, quiero decir, desde la conducción del Estado, y que además no pidieron disculpas, quiero decir, es como si fuera la nueva normalidad ahora es que se pueden hacer deepfake y, bueno, mentir alevosamente sobre una candidatura u otra. Después hay otro punto que me parece interesante, sí me preocupa, podría decir, pero más que me preocupa, me ocupa, diría, que es que evidentemente en el registro de la sociedad esto no fue tan grave, o en el registro de una parte de la sociedad, ¿no? Quiero decir que esa nueva normalidad va produciendo efectos en la escucha, en el tipo de contrato de lectura que vamos a decir tienen hoy los electorados con la política, que es que la política es tan sucia que puede hacer cualquier cosa y ya nada me sorprende. ¿No? Entonces, y ese efecto me parece a mediano plazo más importante, que es que esto, el vale todo es como que ya es aceptado porque el descreimiento en la política es tan grande que, bueno, sí, pueden hacer eso y está todo bien. O sea, mira, mi realidad no cambia. O sea, voy al mercado y las cosas siguen aumentando, qué sé yo. Claro. Martín, fuiste muy generoso con nosotros. Desde Santa Fe te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, que estén bien. Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, entre tantas otras cosas, puedo nombrar magíster en Ciencias de la Comunicación, una voz autorizada cuando se debate sobre medios y en este caso también sobre decisiones sobre información que circula, no solamente en medios, sino también en redes sociales.